Gracias, señor presidente. Bueno, al fin de esta larguísima tarde, yo voy obviamente a defender esta ley. Me parece que esta ley representa un avance muy significativo en la protección de los derechos culturales en nuestro país, y voy a empezar con una reflexión, la primera, y es que la ley es cualquier cosa menos una ley improvisada. De hecho, la discusión de esta ley empezó en el año 2010 y en el Comité Técnico Consultivo convocado por la DINATEL participaron las licenciaturas de Ciencia de Comunicación de la UDELAR, de la Universidad Católica, Andebu fue parte de la construcción de este proyecto de ley, la Asociación de Radios del Interior, la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, la Asociación de Productores y Realizadores del Uruguay, ASOPROD, la Cámara Audiovisual del Uruguay, la Asociación de la Prensa Uruguaya, APU, autoridades del Poder Ejecutivo y organizaciones de la sociedad civil. Se trabajó durante 5 años en este proyecto de ley con la consulta ampliada a todas estas instituciones. El proyecto fue fruto de una negociación que hoy no se expresa en una votación más ampliada en el Parlamento, ya que estará saliendo con nuestros solos votos, pero además recibió el beneplácito o el visto bueno de las autoridades de Naciones Unidas que trabajan en el tema de libertad de expresión. Se puede discutir con Naciones Unidas, pero hay allí una acumulación de leyes y convenciones y normativas destinadas a asegurar la libertad de expresión que me parece que generan algún tipo de respaldo intelectual a este proyecto. Este Comité Técnico Consultivo sesionó al menos una decena de veces y llegaron a algunos acuerdos, algunos de los cuales quizá en el marco de esta Cámara aparecen, otros no. La primera es que la ley tenía que ser una ley de servicios de comunicación audiovisual y no apenas una ley de radio y televisión, y que la definición del concepto la hacía más adecuada a la realidad tecnológica. Yo quiero expresar acá mi visión de que la ley me parece adecuada a la realidad tecnológica y no una ley que va a quedar obsoleta dentro de poco. No sé por qué estas afirmaciones se han pronunciado, expreso mi total desacuerdo con ellas. En segundo lugar, que la ley tenía que estar organizada según algunos principios generales. El primero, en la libertad de expresión, la diversidad y la transparencia. No creo que sobre esto pueda haber mayores desacuerdos. El segundo es la promoción de la responsabilidad social de los sistemas de comunicación audiovisual. Y esto tiene que ver con la regulación de contenidos, claro que tiene que ver con la regulación de contenidos. Cuando se vota el Código de la Niñez y Adolescencia, se vota también una regulación de contenidos destinada a resguardar la privacidad de las personas, resguardar los derechos de los niños. Claro que votamos regulación de contenidos. Hay varios artículos del Código de la Niñez y Adolescencia que tienen que ver con regulación de contenidos. Y en tercer lugar, el acuerdo es potenciar los contenidos nacionales, la independencia, la educación y la participación de la sociedad civil, y sí, apuntar al desarrollo de una industria nacional de contenidos que preserve y difunda el patrimonio cultural. Yo escuchaba por aquí que potenciar los contenidos nacionales iba en contra de la diversidad cultural. No, en contra de la diversidad cultural va el tipo de medio que tenemos ahora, en el cual la mayor parte de la producción ficcional no es ni de cerca generada por Uruguay. Nosotros consumimos producción ficcional básicamente de Estados Unidos y de Argentina. Eso no es diversidad cultural, pero diversidad cultural sería sí tener contenidos propios. El otro punto de acuerdo tiene que ver con las adjudicaciones de licencias y las frecuencias. Es decir, tratamos de ir hacia un sistema normativo donde la discrecionalidad sea mínima, al contrario, la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y la discrecionalidad de los jerarcas sea mínima. Y para eso los procesos de adjudicaciones de licencias son concursables, es decir, hay que tener un proyecto, hay que concursar, hay que pasar, en fin, algunas pruebas, sean públicos. Me parece que esto lo tenemos que defender todos, que las adjudicaciones de licencias sean públicas, sean concursables, sean justas y sean transparentes. No puedo imaginarme que aquí, dentro de esta Cámara, con esos 4 principios, haya alguien que no esté de acuerdo.
Debe haber una propuesta comunicacional, sí, tiene que haber una propuesta comunicacional, y deben haber plazos, porque también debe haber renovación de las propuestas, porque el mundo de las comunicaciones cambia mucho. Tiene que haber renovación de las propuestas generacionales y tiene que haber quien las juzgue. Y la otra cosa que a la que la ley apunta, y no solo la ley, algunas otras medidas a lo largo de este tiempo han apuntado, pero la ley apunta, es a un cierto equilibrio entre los proveedores de servicios de comunicación audiovisual, entre los públicos, los privados y comunitarios. Equilibrio que hoy no existe. Los proveedores privados están muy por encima del resto. Bueno, tratamos de buscar un equilibrio entre estos distintos sistemas. También aspecto sobre el que me parece que podemos acordar. El otro punto importante de la ley es fortalecer el sector público estatal. ¿Para qué? Bueno, una cosa muy importante que trae la ley y que la oposición no la ha mencionado es la explícita mención a que los medios son estatales, no gubernamentales, son independientes y tienen participación ciudadana en su gestión. Esa es la postura que el Uruguay se ha dado en relación a los medios de comunicación. Son públicos y estatales, no gubernamentales. La segunda es que estos medios públicos tienen que tener códigos de ética explícitos y públicos, y que por supuesto los servicios de comunicación audiovisual públicos son distintos a los privados. Primero porque tienen que estar más vinculados a los contenidos educativos y además porque tienen que estar regulados por criterios más exigentes. Eso no quiere decir que al sector privado comercial no le competan regulaciones. Claro que le competen regulaciones. Además de algunas que hemos ido aprobando a lo largo de este tiempo, hay 2 o 3 sobre las que en particular Andebu, y me voy a referir a, bueno, quienes más han resistido a este proyecto, han hecho especial atención. El tema del horario electoral o de la publicidad electoral gratuita, el horario gratuito electoral, y el segundo es el tema de la regulación de la publicidad. Bueno, en todos los países desarrollados del mundo la publicidad se regula, señor presidente, porque la publicidad todos sabemos que induce al consumo y al consumo adictivo. Entonces hay una cantidad de regulaciones sobre la publicidad. Nadie me puede decir que el problema de la publicidad es que la publicidad tenga que ser libre, totalmente libre. Entonces aquí, por supuesto, hay una regulación de la publicidad para que la publicidad no sea más de 15 minutos por hora de programación, y a mí me parece que está muy bien. Está muy bien desde el punto de vista de quién, de la empresa de comunicación. Capaz que la empresa pierde, porque toda empresa busca su margen de ganancia. Su margen de ganancia, cuando una empresa prioriza mucho su margen de ganancia, deja de apostar a lo que es caro, que es la producción de contenidos nacionales, apuesta a lo que es barato, que es comprar productos hechos, lo que habitualmente se llaman los enlatados, y al mismo tiempo, en la priorización de su margen de ganancia, aumenta todo lo que puede la publicidad. Bueno, si yo dejo que una empresa priorice su criterio como empresa, ese criterio empieza a oponerse a la persona que recibe eso, porque la persona que recibe necesita mejores contenidos y menos publicidad. Aquí tenemos un tema de contraposición de derechos y nosotros como representantes públicos tenemos que estar primero a favor del ciudadano que quiere recibir mejores contenidos, más diversos, más plurales y menos publicidad. Entonces, la regulación de la publicidad está muy bien. Luego, la ley prevé derechos de las audiencias, niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad y toda una compleja regulación de la violencia a la que me voy a referir más tarde. La primera característica de la ley es la descripción de los servicios de comunicación audiovisual. La ley los define así. Dice, son industrias culturales, portadoras de informaciones, opiniones, ideas, identidades, valores y significados. Nada más ni nada menos que todo eso. Industrias culturales portadoras de informaciones, opiniones, ideas, identidades, valores y significados. Los servicios de comunicación audiovisual son soportes técnicos para el ejercicio de derecho y por eso tienen que estar regulados. Les son aplicables la Constitución, los convenios y las reglas. Y por supuesto, son de interés público. La libertad de expresión. Yo escucho toda esta discusión sobre la libertad de expresión y a veces me pregunto en qué siglo estamos. Porque la definición de que la libertad de expresión o que la libertad es hacer todo aquello que la ley no regula es una descripción de lo que los filósofos llamaron la libertad negativa.
Pero es una libertad muy primitiva la libertad negativa, es una libertad del siglo XVII. Nosotros ahora queremos otras libertades, no las libertades de no hacer aquello que la ley no prohíbe. La libertad positiva y el derecho positivo van mucho más allá y es asegurar que los ciudadanos puedan ejercer eso que se ha dado en llamar los derechos culturales. Bueno, los derechos culturales implican que para la existencia de la democracia tiene que existir una pluralidad de mecanismos y fuentes de información. Es un concepto tardío este de los derechos culturales, no es del siglo XVII, es de ahora. Por eso la ley es una ley moderna en el sentido que es una ley contemporánea para las exigencias de información de los ciudadanos que viven en el siglo XXI. Eso significa que tenemos que tener diversidad de tres cosas: diversidad de productos, es decir, los contenidos tienen que ser diversos para las personas. No podemos estar recibiendo todo el tiempo el mismo mensaje y el mismo producto. La fuente tiene que ser diversa, por eso la ley busca desconcentrar la propiedad de los medios de comunicación, y los puntos de vista tienen que ser distintos. Es decir, las personas tienen que tener distintas opiniones sobre temas importantes de distintas perspectivas. Esto también lo recoge el Código de Ética Periodística, que indica que un periodista por lo menos debe buscar las dos campanas en un tema o mostrar la diversidad de opiniones que hay sobre un tema. Y yo como ciudadano necesito recibir más de un punto de vista. ¿Qué pasa con la televisión, que es una gran cosa en esta ley? Bueno, la televisión es el productor cultural más importante que existe en el planeta. Mucho más que Internet. Sí, Internet ha ido penetrando, pero la televisión sigue siendo el gran medio cultural. El 99% de los uruguayos consumen televisión, el 95% radio, el 61% Internet y publicaciones periódicas el 37%. Los uruguayos ven más de 3 horas de televisión al día. Quiere decir que tienen una exposición a ese medio de comunicación enorme. El derecho de las personas a informarse y el derecho de las personas a acceder a productos diversos y a fuentes diversas está al mismo tiempo estatuido por la Convención de UNESCO de 20 de octubre de 2005, Convención sobre protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales. Hay algo así como 75 países que aprueban esto, el Uruguay es uno de los países que aprueba esto. Y esta ley tiene que ver también con una ley que de alguna manera traduce esa convención para nuestro sistema normativo. Los principios rectores, el artículo 2 de esta convención habla sobre los derechos culturales, la libertad de expresión, información, etc. Y acá quería recurrir a algo que emana directamente de esta convención. A partir de la aprobación de la convención se desarrolló una creciente conciencia en los organismos internacionales de tutela y protección de los derechos humanos sobre los límites que causan los oligopolios y monopolios mediáticos a las libertades informativas de las personas, producidas por la concentración excesiva de la propiedad. Y dicen, la experiencia comparada muestra que cuando los estados omiten regular o limitar estos fenómenos naturales entre comillas, el fenómeno de concentración de la comunicación, se restringe la pluralidad de las voces, el pluralismo y la diversidad de propuestas y formatos. Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación tienen que estar sujetos a leyes antimonopólicas, es decir, desde el momento que se constata la existencia de un monopolio, el Estado ¿qué tiene que hacer? Tiene que regular, tiene que desmonopolizar, desoligopolizar, y esos son algunos de los artículos más importantes que tiene la ley. Las leyes antimonopólicas van a favor de la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, estos mismos textos muestran que en América Latina la concentración de los medios de comunicación es enorme.
y mucho más alta que en Europa, donde los medios públicos tuvieron otra condición de tutela y construcción de la oferta cultural que el que tuvieron en América Latina, que estuvo siempre dominada por los medios privados. Quiere decir que en América Latina es donde los intentos de desmonopolizar y desoligopolizar deben ser más importantes, y algunos países lo han iniciado. Sí, lo ha iniciado Argentina, Brasil está en esta discusión y nosotros lo estamos discutiendo aquí y ahora. La consecuencia de que los medios de comunicación en realidad son empresas de comunicación que buscan maximizar su ganancia, por consiguiente reducen costos, reducen producción nacional y maximizan la publicidad, es que la televisión es poco diversa y duplica la programación, la calidad de los programas es baja, los incentivos para innovar son pobres y se dedica mucho tiempo a la publicidad. Eso está demostrado y la idea es superar estos obstáculos. Aquí hay otros aspectos a tener en cuenta que tienen que ver con los contenidos. Uno de ellos es la violencia. Todos nosotros sabemos que la exhibición de contenidos violentos es algo que debe ser regulado, no solamente por los niños, niñas y adolescentes. Tenemos que regular todas aquellas iniciativas que estimulan al uso de la violencia, que promueven la discriminación de género. Nosotros vivimos en un país donde la violencia de género es muy, muy importante, suficientemente importante como para que eso deba ser considerado en estas leyes. Lo mismo que la pornografía o la incitación a las adicciones, la incitación al juego, la incitación. No, nosotros también hemos regulado la publicidad en relación al tabaco. Quiere decir que ya estamos llenos de regulaciones de este tipo. ¿Para qué? Para cuidar los derechos de las personas y para cuidar a las personas. La ley regula esto y sobre esto no he escuchado nada que vaya muy en contra, porque de la misma manera que regulamos la pornografía, desde hace mucho tiempo tenemos que regular la incitación a la violencia y a la discriminación. En términos de la concentración, me parece que la ley trae cosas bastante sensatas. No se puede tener 3 autorizaciones de servicio en radiodifusión abierta, no se pueden tener más de 6 para abonados, no se puede tener más del 25% del total de hogares para abonados. Son todas medidas que se aplican en muchos otros lugares del planeta, no las estamos inventando nosotros, y tienen que ver con leyes antimonopólicas. Las objeciones de Andebu. Las objeciones de Andebu vale la pena mencionarlas acá. Restringen los plazos para licencia. ¿Pero cómo no? Claro que hay que restringir los plazos para licencia. Las licencias se tienen que expedir por un tiempo y renovarse. Me parece que es elemental. Que se imponen limitaciones a la titularidad. Sí, uno no puede ser titular de más de 3 servicios abiertos, de más de 6 para... Lógico, las limitaciones. Yo entiendo que un empresario proteste contra estas limitaciones, pero nosotros somos legisladores y las tenemos que defender. Que la reducción de la publicidad no les gusta. Claro, ¿cómo les va a gustar la reducción de la publicidad? Pero mucho menos les gusta a los ciudadanos tener que ver tantas informativas a cada rato. O que los obliguen a poner servicios gratuitos, que es otra de las grandes cosas de la ley, que en realidad ya la habíamos aprobado por rendición de cuentas y se vuelve a reiterar acá, que es hasta 15 minutos diarios para campañas de bien público. ¿Cómo no? Claro que tenemos que tener campañas para el bien público. Aquí mismo, en este Parlamento, se aprobó un proyecto del Banco Mundial destinado a investigar la brecha que existía entre los derechos que nosotros votamos y el conocimiento que los ciudadanos tenían de esos derechos. Era grande la brecha, ¿eh? Nosotros aprobamos un montón de leyes acá y afirmamos derechos que los ciudadanos no conocen. Las campañas de interés público, entre otras cosas, están para eso, para que los ciudadanos, a través de ese mecanismo universal que es la televisión, puedan tener acceso a la información sobre los derechos que nosotros aprobamos todos los días. Pero, bueno, yo entiendo que a Andebu no le guste nada tener que poner campañas de bien público, sobre todo si son gratuitas, porque todo este tema tiene que ver con la plata también. Sobre publicidad electoral. ¿Qué decir después de salir de una campaña? Bueno, después de salir de una campaña, decir lo más básico que uno puede aprender en una campaña electoral, y es que los ciudadanos y las ciudadanas tendrían todos que tener el derecho a escuchar en pie de igualdad a todos los partidos y candidatos. Mientras ese derecho se ejerza únicamente a través de la plata, bueno, algunos podrán ser oídos y otros no. Quiere decir que vamos a tener una gran desigualdad
pero es una desigualdad que afecta a los ciudadanos en la posibilidad de escuchar las propuestas de sus distintos candidatos. Frente a esto, la idea de tener un horario electoral gratuito es la idea más básica de todas. Después pueden haber ahí, arriba, otras ideas más importantes como prohibir la publicidad, que ya las he escuchado acá, prohibir la publicidad comercial, etcétera, etcétera. Pero vamos a partir por lo mínimo. Lo mínimo es tener un horario electoral gratuito. Y bueno, yo lo escuchaba al senador Paquet que decía, ¿y por qué se va a regular en función de los votos anteriores? Bueno, porque algún criterio tiene que haber, y ese es el más usado. Por otra parte, ese criterio podría ser muy injusto para sistemas de partidos donde hay novedades en cada periodo legislativo, pero la verdad que el sistema de partidos uruguayo es tan estable que medirlo por los votos anteriores me parece un criterio bastante adecuado, al cual se le agrega la generosidad para con los partidos pequeños, que está en uno de los aditivos presentados, que bueno, es la idea de que los partidos pequeños puedan tener un piso mínimo, porque si no quedan reducidos a la nada. A mí me parece que el tema de la publicidad electoral está muy bien. El financiamiento público que se da a los partidos obviamente no alcanza para pagar ninguna publicidad de la televisión de nada. Y bueno, es un avance sobre el cual además se ha hecho una concesión en los artículos sustitutivos que vienen, y es que solo empieza a regir para el 2019. Yo preferiría que empezara a regir ahora, pero la bancada de mi partido ha decidido que no, que empiece a regir para el 2019. Yo no puedo creer que ningún partido se oponga al horario electoral gratuito, porque la verdad que esto beneficia, en todo caso, puedo entender que Andebu proteste, puedo entender que una empresa proteste, pero esto beneficia a todos los partidos y a todos los candidatos que tienen que hacer erogaciones enormes de su presupuesto para poder estar en una campaña electoral, para poder participar, ya no digo en un pie de igualdad, sino tener una presencia mínima en los medios. O sea que creo que justamente debería ser un punto de partida que una a todos los partidos y candidatos, el poder acceder a la televisión gratuitamente. Yo creería que esto deberíamos optarlo todos a manos alzadas. Entiendo que las empresas de televisión no lo quieran, pero nosotros deberíamos estar todos de acuerdo con esto. Termino diciendo, creo que la ley es una ley necesaria, que hace mucho tiempo que la venimos trabajando y en algún momento hay que concretarla, aunque ese momento sea en el mes de diciembre y en un periodo extraordinario. ¿Hay resistencias? Sí, hay resistencias, sobre todo de medios de comunicación que no han sido controlados hasta ahora. Claro, ¿cómo no va a haber resistencias? Sobre todo hay resistencias en un país donde hay una concentración oligopólica del llamado los tres bloques grandes del poder mediático. ¿Cómo no va a haber resistencias? Pero nosotros estamos para proteger los derechos de los ciudadanos. Somos nosotros los que tenemos que vehiculizar esta ley. ¿Damos un gran paso? Sí, yo creo que damos un gran paso. Brasil recién está comenzando esta discusión, recién está comenzando. Un país con una concentración oligopólica de los medios masivos de comunicación como Brasil, donde la política está mucho más mediada por la televisión de lo que está en Uruguay, recién está comenzando en esta discusión. Yo creo que nosotros hemos avanzado con pasos de gigante a lo largo de estos 5 años. Y bueno, ahora lo que queda, aunque yo entiendo, como decía el senador Paquet, que hay un montón de artículos y aditivos que se presentan sobre la marcha, lo que queda es votarla. Y más allá de algunas diferencias que pueda tener con algún articulado, yo expreso mi total satisfacción con terminar el periodo legislativo votando esta ley de servicios de comunicación audiovisual. Gracias, presidente. General, tiene la palabra el senador Baraybar.